Durante los 2000 recuerdo profundamente cómo pasaba las cortas tardes de verano e invierno con aquella partida original de Pokémon Platino. Y no es para menos, se trataba actualmente incluso del mejor y más depurado juego posible que Game Freak podía ofrecer en la portátil dual de Nintendo. Se nos adentra a la región de Sinnoh, sumergidos en un folclorismo evidente que lucha y se aleja de la modernidad de las urbes, rodeada de fauna y flora que bebe de la experiencia de 3 generaciones anteriores que, sin embargo, consigue generar especies y personajes únicos, irrepetibles y emblemáticos. Por ejemplo, fue el primer juego en tener en cuenta la creación del equipo rival y del equipo de la campeona con Pokémon objetivamente fuertes, aún en el espectro competitivo de la época. Por otro lado, también narra una historia sobre aspectos que cuando se estrenó desconocíamos de la saga Pokémon, como el origen y creación de su universo y las consecuencias que tendría en lo que respecta a Pokémon legendarios, encargados de supervisar el balance y el equilibrio. En todo caso, este ensayo no se basa en resaltar la grandeza, aciertos y proezas de la cuarta generación. Para nada. Este ensayo tiene como meta determinar la fidelidad de los recientes remakes que nos han llegado, ya no de la mano de Game Freak, sino del equipo de desarrollo de ILCA. Primer aspecto a considerar. Hemos obtenido una movilidad en 8 direcciones en contraste a las 4 direcciones habituales de los juegos nacidas hasta la era en 3 dimensiones. Esta libre movilidad favorece a que sea más cómodo recorrer y surfear por las rutas de Sinnoh, sin la necesidad de movimientos torpes o rectos que puedan parecer poco naturales, toscos, robóticos o cansinos. Pero existe una incógnita que genera una grave y extraña preocupación que no puedo evitar mencionar. Durante las cinemáticas del juego, los demás personajes sí respetan el movimiento en 4 dimensiones habituales de la era DS. No comprendo por qué ILCA decidió por desatarnos de las cadenas del pad direccional y aún así programar que los NPCs respeten tales dogmas, lo que degenera en escenas narrativas absurdas, inintencionalmente graciosas y para nada inmersivas. Hablando de la narrativa, segundo aspecto a considerar. Enorme aplauso por haber mantenido intacta la historia original de Diamante y Perla. Es, debido a los lanzamientos de Espada y Escudo, que por fin disfrutamos de una trama más o menos agradable y con giros de tuerca y tensión que palidece con títulos del mismo género, pero que funcionan extrañamente bien para lo que Pokémon ha sido diseñado. Aún así, y sabiendo que el postgame también cuenta como historia, fue un fatídico fallo el hecho de ignorar y eliminar todo el contenido que Platino aportó. Y sí, lo sé. A pesar de que estos remakes son reimaginaciones fieles de lo que fueron Diamante y Perla, no tiene ningún ápice de sentido no añadir las mejoras jugables y mecánicas que Platino tuvo durante su entrega. Quizás no respecto a lo que entraña la historia principal, pero sí innegablemente a lo que concierne a su postgame. Tercer aspecto a considerar. Sol y Luna fueron juegos decentes, que ni quitan ni añaden nada. Espada y Escudo en su esencia son los peores juegos principales. Menciono este detalle porque lo más nefasto que podría haberse heredado de la 8ª generación es el repartir experiencia obligatorio. Como puntualicé anteriormente, el esqueleto de los remakes es casi calcado de los juegos originales. Ergo, no es lógico, coherente ni inteligente añadir sistemas de experiencia que son ajenos al original, si no cambias las bases para ganar experiencia del original, o lo que es lo mismo. Es una reverenda estupidez obligar el uso del repartir experiencia si evidentemente tu juego se puede desbalancear porque continúas usando los mismos números de experiencia, pero multiplicados. Una de las fortalezas y lo que crea tanto cariño a la 4ª generación fue el constante y regularizado trato al respecto por la inteligencia del jugador que se refleja en oponentes fuertes, desafiantes, con estrategias más o menos profundas, pero progresivas. Sin embargo, cuando el juego te revienta a experiencia para que todos superen los niveles de los líderes, se termina convirtiendo en un remolino de desorden y caos que facilita al jugador para que se sienta que está jugando a los Let's Go en vez de una sensación fidedigna de Diamante y Perla.
Cuarto aspecto a considerar, el diseño chibi. Yo, a título personal, tengo una opinión bastante impopular acerca del arte y diseño de este juego. A mi parecer, no está mal. Es claro que ILCA intentó mantener la cuadrícula de diamante y perla, con la única diferencia en agrandar ciertos objetos, por lo que usar personajes chibi es una excusa para poder continuar en mapas con cuadrados. De hecho, es demostrable que no se trata de pereza, falta de inspiración, negligencia ni incapacidad. Cada personaje, al menos los que interactúan de forma muy directa con el protagonista, tienen un modelo en 3 dimensiones como aquellos presentados en Espada y Escudo. Es decir, definitivamente no fue una lección tomada a la ligera para acelerar y apresurar el proceso de creación de los remakes. Fue únicamente una decisión que quiso preservar la naturaleza geográfica de las rutas, objetos, ciudades y pueblos originales. Quinto aspecto a considerar, la dificultad. Debo admitir que ILCA es un estudio infinitamente más paradigmático que Game Freak, y aún así, terriblemente ambiguo y voluble. He mencionado que el tema de repartir experiencia es la peor mecánica reciente, ya que te obliga como jugador a intercambiar tus Pokémon continuamente. Es más, durante mi partida tuve que armarme de 2 equipos completos de 6 integrantes para compensar los niveles de mis rivales, puesto que yo rápidamente les superaba y banalizaba cualquier reto o desafío que me ofrecía el juego, sin incluir a los innumerables acompañantes que tuve para perder todavía más experiencia. Y básicamente el 95% del juego es así. Eres tú, armado de bestias y bichos con la capacidad de superar en un par de niveles o en 20 a los líderes de gimnasio hasta que te topas al alto mando y a la campeona. Mi escepticismo nace justamente del alto mando y Cynthia. A diferencia del resto del juego, estos 5 entrenadores están dotados de estrategias, ítems, Pokémon con niveles altos e incluso mecánicas aprovechadas del competitivo de su época. Fue delicioso enfrentarse a estos personajes porque justamente son un verdadero reto, aún atreviéndome a declarar con total confianza que han sido el mejor alto mando de toda la franquicia. Es sin lugar a dudas el único aspecto en el que estos remakes superan al original. Sexto aspecto a considerar. Su lanzamiento estuvo repleto de problemas. Obviando ese parche apenas en el día 1, se han reportado múltiples glitches, exploits y softlocks que no tienen ningún perdón para un remake de juegos de hace más de 10 años. Es imposible concebir que ILCA fue tan incompetente para programar los rompecabezas de los gimnasios al punto de crear inconvenientes que no estaban presentes de antemano. De todo lo que he expuesto, me parece congruente apuntar a 2 conclusiones. Primero, sospecho que ILCA no realizó un testing adecuado a los remakes, y justamente tanto el problema de niveles y experiencia como los glitches y exploits son una viva prueba de ello. Lo del repartir experiencia se nota apenas en el primer gimnasio, lo cual equivale más o menos a un par de horas de juego. Y de hecho existen más formas de abusar de la experiencia, como lo relativo al subsuelo, que he obviado de momento, pero que solo puedo decir que es una buena adición que peca de incluir a Pokémon demasiado fuertes. Y segundo, tengo la leve intuición que Game Freak intervino en más de lo que pensamos en el desarrollo de los remakes, en parte por esta obsesión absurda por agregar mecánicas y fases inéditas a la saga, y por otra, por el evidente aspecto visual que fue bastante fiel a lo más reciente de la franquicia. Por ejemplo, los modelos humanos, que son el único aspecto fuerte de Espada y Escudo, obtuvieron esa misma pulcritud y agradable simpleza para los modelos humanos de los remakes. Mis palabras de cierre se resumen en que estos remakes, a diferencia de los de la primera y segunda generación, no aportan y mucho menos sustituyen a los originales. Si bien es verdad que el alto mando y la campeona son mejores en estas nuevas versiones, el resto de juego es un continuo huracán de imperfecciones que no nos permite detenernos un momento y disfrutar de la región que dio a luz a la mejor mentora, a algunos de los mejores líderes de gimnasio, a algunos de los mejores Pokémon y a uno de los mejores postgame de la historia de Pokémon.
está tan obsesionada con innovar que termina destruyendo los pequeños logros y cimientos que iba marcando tras imitar a los originales. Y aún así, estoy un poco satisfecho que estas versiones fueran desarrolladas por ILCA y no por Game Freak, porque de esta manera al menos puedo especular que los errores graves fueron en realidad provocados por esa agenda apresurada y explotadora que Game Freak tiene para poder estrenar juegos durante el último bimestre del año y aprovechar la época navideña. Parece ser que Pokémon ha ido todavía más bajo en niveles de calidad, y el hecho de que ya no espero nada de nada por parte de Game Freak es la catarsis perfecta que ha aparecido delante de mis ojos tras terminar un remake de mis juegos favoritos y aún así no sentir ni la mitad del gusto que los originales provocaron magistralmente.